vida sea afectada por tu poder. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo quiero ser afectado por tu voluntad. Dígale ahí, yo no quiero seguir siendo igual, yo quiero seguir mi vida, pero creyendo más en ti, Señor, congregándome más a ti, Señor, siendo más fiel para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Rey, necesito de ti, Espíritu Santo, necesito de ti. Denle un aplauso al Rey, denle un aplauso. Mi Padre, respondo y como parte de barro, sabiendo que tú eres el alfarero, Señor, para que tú obres conforme a tu perfecta, infinita, maravillosa voluntad, Señor. Gracias, Dios, bueno, maravilloso, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Qué bueno tenerles, por favor, tomen asiento. Les damos una bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Dejen su mano levantada. Allí hay una señora que se ve muy bien. Bienvenida, bienvenido. Bueno, que el Señor les bendiga y un aplauso al Señor por permitirnos hoy estar en su casa. Qué bueno encontrarnos en la casa de Papá Dios. El mejor lugar para estar el domingo de 9 a 11 de la mañana es en la casa de Papá Dios. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Bueno, estaba pensando en esto porque hemos venido hablando y el Señor nos ha venido enseñando que este es el año en que vamos a ver el cumplimiento de la visión. El cumplimiento de la visión. Y nosotros lo creemos. La visión que es alcanzar con el fuego del amor de Cristo la sana occidente. Y eso tiene que ver con tu familiar que aún no conoce del Señor, con ese hijo o esa hija que se apartaron o no quieren llegar. Esa palabra tiene que ver con ellos, porque ellos van a llegar a los pies del Señor. ¿Quién lo cree? Y entonces, con esto en mente, el Señor nos ha dicho o nos ha puesto más fuerte en nuestro corazón que este año vamos a ver cosas poderosas a nuestro favor. Principalmente la salvación de las almas. Principalmente la transformación de la familia, principalmente lo que Él quiere que lo veamos como principal, porque Él dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿cómo viene? Por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Muy bien. Y con esto en mente, mis queridos hermanos, encontraba la profesión de los boxeadores. ¿Alguno ha escuchado qué es un boxeador? ¿Alguien sabe? No es un boxeador, no estoy hablando de boxeo, estoy hablando de un boxeador. Está bien, ahorita lo vamos a escribir. Un boxeador, así se le conocía o se les conoce a aquellas personas que van por la calle vendiendo periódicos, ¿cierto? A ellos se les conoce como boxeadores. Ya por el avance de las redes sociales y el internet, de hecho la publicación impresa ha bajado mucho la venta, porque pues ya tenemos todo por las redes sociales y ya podemos ver noticias a través de las redes. Pero aún se puede escuchar por ahí de vez en cuando a uno de nuestro pueblo, ¿cierto? Boxeadores. Está extra, extra. Liberaron a 2 vecinas que se iban a ir con sancocho extra. Y encontramos que gracias a esta labor que el periódico avanzó mucho. Como les digo, esta es una labor que día a día pues no ha desaparecido, pero ha menguado mucho, precisamente por el avance de las redes sociales. Pero esta es una labor que está mucho tiempo antes de que existieran las redes sociales. Tan pronto estuvo la prensa escrita, salieron hombres y mujeres a hacer esta labor de ser boxeadores. Esta es la labor de boxeador. Y con esto en mente, mis queridos hermanos, yo pensaba en esto. Estuve escudriñando e investigando para saber cuál es el origen de los boxeadores. Y no lo encontré. Encontré muchas cosas, ilustraciones, pero no encontré el origen. ¿Dónde comenzó esta labor? Pero yo veía esto, una comparación con lo que pasó en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque los de la iglesia del primer siglo eran boxeadores de las noticias, de las buenas noticias. Ustedes saben que la palabra buenas noticias significa el evangelio. El evangelio son las buenas
noticias de Cristo. Con esto que tenemos ahí, que es la buena noticia, yo veía como que cada cristiano, cada persona que se convertía al Señor, se volvía ¿qué? Un voceador. ¿Qué se volvía? Un voceador. Un voceador. Necesito un diácono, por favor. Discúlpeme un momento. Y con eso de que la gente que se convertía en ¿qué? En pregoneros, voceaban. Iban y le decían a los demás, Cristo está vivo. Iban y le decían a los demás, ¿cierto? Tienes que arrepentirte. Iban y le decían a los demás, Cristo murió en una cruz. Iban y le decían a los demás las buenas noticias. O sea que ellos eran voceadores de Cristo. No les daba miedo, no les daba pena, no les daba miedo morir en la fosa de los leones. No les daba pena que le dijeran, ay, usted se convirtió en cristiano. No les daba, ellos iban y les decían a otros y a otros. Y así fue como el Evangelio comenzó a extenderse a través de aquellas personas que se convertían al Señor, iban y le compartían a otros. Iban y le compartían. No les daba pena, inclusive ni miedo, cuando los cogieron en el Coliseo Romano, los cogían para ser presa de los leones. No les daba miedo. Ellos iban incluso al Coliseo con valor y con gratitud al Señor por sentirse privilegiados por morir por la causa de Jesús. O sea, no les daba. Ellos eran los primeros voceadores, los primeros que decían, ¡extra, extra! Si no te arrepientes, ¿cierto? Entonces va a ser grave para ti. Pero si te arrepientes, te espera el cielo. Extra, extra, Cristo vino, murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y esa es la labor de los cristianos. Veo como Pablo tiene muchos títulos. Él se considera apóstol, él es maestro, él es evangelista. Y Pablo también tiene otro título, y es el título de mensajero de Jesús. Por eso él dice en su palabra que él iba pregonando, que él iba siendo el testigo, un testigo que cuenta lo que pasó. Amén. Un testigo que dice, yo sé que Cristo murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día y está vivo. Entonces Pablo es un voceador, o fue un voceador. Y el Señor nos manda a que nosotros seamos voceadores. ¿Que seamos qué? Voceadores. Voceadores. Miren cómo se escribe la palabra y está bien escrita. Lo consultamos con la Real Lengua Española para no tener conflictos aquí que alguien diga, no, está mal escrito. Lo consultamos con el señor Google y está bien escrito. En los diccionarios, con las personas que tienen buena ortografía, y les dije, por favor, verifíquenme que esa palabra esté en. Y dijeron, sí, pastor. No hay lío. Entonces no es boxeador, es voceador, alguien que habla de una noticia. Estamos hablando, y hace 8 días decíamos, no hay excusa para no hablarle a otros de Cristo. Y hoy vamos a ver cuál es la noticia que las personas necesitan escuchar urgentemente. ¿Cuál es esa noticia? Porque yo te digo, hoy le cuentas, pero pastor, ¿qué hoy le cuento? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a esas personas? Entonces vamos a ver las dos cosas que tenemos que ir a decirle a los demás. Que tú tienes que saber, pero que los demás también tienen que saber. Esa es esta noticia. Todo el mundo necesita escuchar esta noticia. ¿Listo? Es la noticia más importante. Y Pablo era un hombre que se dedicaba a dar esta noticia. ¿Y cuál es esta noticia o este mensaje? Vamos a hablarlo desde 2 puntos de vista esta mañana. Lo primero que necesitan ellos saber es que necesitan arrepentirse del pecado. ¿Que necesitan arrepentirse de qué? Del pecado. Lo primero que deben saber es que necesitan arrepentirse del pecado. Mire lo que dice Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, por favor, vayan ubicándola en las Biblias, en la Reina Valera. Y en Hechos, capítulo 20, dice la palabra del Señor, que Pablo dice lo siguiente: testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe
en nuestro Señor Jesucristo. La palabra testificar es alguien que cuenta, pero es alguien que cuenta con mucho ánimo, con mucho fervor. No es alguien que simplemente dice, oiga, mire, ¿usted sabe cuál es la noticia? No, es alguien que dice, oiga, la noticia es la siguiente. Y vamos a ver cómo Pablo nos cuenta cuál es la noticia. La noticia de la cual nos está hablando aquí. Y dice que él testificaba a judíos y a no judíos, es decir, a todos. ¿Y qué era lo que les decía o qué les contaba? Que tenían que arrepentirse de sus pecados, de arrepentimiento para con Dios. La palabra del Señor ubica este mensaje en que el apóstol está dando en la ciudad de Mileto. La ciudad de Mileto era una ciudad portuaria donde llegaban muchas personas de muchos lados del mundo. La ciudad de Mileto es una ciudad donde nació un filósofo llamado Tales de Mileto, los que alguna vez escuchamos allá en el colegio. En esta ciudad, más o menos importante, llegaban muchas personas, y las personas que llegaban ahí tenían que ver con el pueblo judío también. Así que esta palabra está en esa ciudad, donde Pablo les dice, está contando su propio testimonio y dice, para mí es muy importante decirles que se arrepientan de sus pecados. ¿Que se arrepientan de qué? Pero lo habla en singular, del pecado, porque el pecado como tal tiene muchas vertientes, tiene muchas ramas, tiene muchas ramificaciones. Pero vamos a ver qué es el pecado, porque uno dice, listo, tengo que arrepentirme del pecado, pero ¿qué es pecado? Y la palabra del Señor nos va a mostrar en 1 de Juan, capítulo 3, que el pecado, dice, el que viola, según la palabra de Dios para todos, el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es ir en contra de la ley de Dios. ¿En contra de la ley de quién? De Dios. De Dios. Es decir, que la persona que desobedece la ley de Dios está pecando. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque cuando uno le dice a alguien, oye, pero es que tú estás pecando o algo, y la persona dice, ajá, pero no, yo no robo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, pero yo no, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no robo, si yo no he matado a nadie, ¿cierto? Y muchas personas tienen ese concepto que como no roban o no han matado a nadie, pues no tienen pecado. Pero viven haciendo cosas que están en contra de la ley de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que para estas personas dice que la paga del pecado, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que peca y no se arrepiente, tiene como pago ¿qué? La muerte. Dice, bueno, todos nos morimos. Está hablando de la muerte espiritual, de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Dirían algunos. Pues es la separación del hombre con Dios. ¿Sí? Esa es la muerte que está hablando. Pues sí, todos sí nos morimos físicamente, pero la muerte espiritual está dada para aquellos que no se quieren arrepentir de sus pecados. ¿Qué le pasa entonces a una persona que quiere seguir, que decide seguir pecando? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque el pecar es una decisión. ¿Pecar es una qué? Decisión. Yo decido pecar o yo decido no pecar. ¿Sí? Eso es que me obligaron. Es que me tocó decir mentira. Es que si no decía esa mentira, entonces no. Yo decido decir la verdad o decido decir la mentira. Yo lo decido. Entonces, la palabra del Señor nos dice, ¿qué le pasa a esas personas? Si decidimos, miren cómo lo dice esta versión, en el Hebreos 10:27, si decidimos seguir pecando, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. O sea, una persona que peca y no se arrepiente, ¿cómo es considerado ante Dios? Un enemigo de Dios. Y dice más adelante, Hebreos 10:28, si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión, cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería, dice esta versión. O sea, aquel que peca dice, no me importa, que yo sé que esto es pecado, pero me deleito y se deleita en hacerlo, está
cogiendo la sangre de Cristo, dice acá, ¿cierto? Como si fuera algo feo, algo, dice aquí, como si fuera una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Entonces vemos que pecar es violar la ley de Dios, es desobedecer la Biblia. ¿Qué le pasa al pecador? Que se tiene que enfrentar en esta vida a la muerte espiritual. Y si no se arrepiente mientras está vivo, se tiene que enfrentar a estar toda la eternidad en la condenación eterna. ¿En dónde? En el lago de azufre y fuego, como lo dice Apocalipsis. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de ¿quién? De fuego. O sea, una persona que peca y no se arrepiente, ¿qué le va a pasar? Que se va a ir al lago de azufre y fuego. Ese lago de azufre y fuego, ¿qué es? El infierno. Entonces, el infierno es real. Yo he escuchado personas que dicen, no, pastor, pero ¿qué más infierno que este? ¿Qué más infierno que este? No, ¿qué más infierno que mi casa? Dicen algunos. Pero quiero decirle, si el infierno fuera este, pues no está ni tan mal. Porque aquí el Estado hasta protege mucho, ¿cierto? A muchas personas. Una cárcel, por ejemplo, podría ser considerado un infierno, pero en una cárcel el preso recibe ciertas comidas, tiene techo. Entonces no es tan terrible. Y la palabra del Señor nos muestra que el infierno es algo terrible, mis queridos hermanos. Terrible, terrible, terrible. Yo quiero decirte, el que peca y no se arrepiente se va a enfrentar, y esa es una noticia que la gente debe escuchar. ¿Por qué debe escuchar esta noticia? Porque si nosotros no le decimos que tiene que arrepentirse, ¿cómo sigue viviendo la gente? Pecando. Porque no va a conocer que lo que está haciendo está mal. Y para que conozca lo que está mal, pues tiene que ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando le contamos las noticias, no solamente es decirle, oiga, esto es pecado. Porque si a una persona le decimos simplemente que algo es pecado, pero no le damos la solución. Como yo les he dicho otras veces, eso es como ir al médico, ¿cierto? Uno tener una amigdalitis tremenda y de pronto a uno al médico, el médico le hace una habilidad, bueno, le hace todo el examen del caso y después le dice uno, es lo que tiene esa amigdalitis. Listo, imagínense la escena, ya le dijo que tenía. Y le digo, bueno, chao. Y se salió con amigdalitis. No le dio nada, ¿cierto? Pues quedó con la mitad del asunto. El médico, ¿qué hace? Le dice, esto es amigdalitis, mire, está tremendo. Así que, no, esto no se soluciona con pastas. Ya esto toca una inyección, ¿cierto? Una de las que lo hacen brincar a uno, que son en aceite, que ya ¿quién le gusta tener que le apliquen una inyección? Nadie, ¿cierto? Y entonces, cuando le dice cuál es la solución, entonces le dice, wow, me duele, pero ¿sabe qué? Gracias. Le dice al doctor, gracias. Me dolió, pero a la semana ya está floriendo. ¿Quién le gusta ir al odontólogo? No. El solo hecho de no ir llegando, lo primero que le viene a la mente, ¿cuál es? El ruido de la presa. ¿Alguno le ha pasado? Y no va, yo no sé, ese ruido viene, ¿cierto? Viene. Uno va saliendo de la casa y la licuadora ya no suena bien como siempre, sino que suena. Y todo va sonando así. Uno ya está prevenido. Y va y uno abre la boca. Y el médico ahí encima. Es una situación muy vulnerable. Y llega y le aplican a uno, sí, la primera, dos, y aún a veces, si uno es muy nervioso, eso a veces no le coge bien, ¿sí o no? Y cuando le tocan a uno un nervio por allá, y uno apenas se les hace ya, ni formas de orar, ni nada, en la mente, Señor, que no me duela, que no me duela. Duele, pero es preferible que le hagan eso, y no que eso se le vaya a complicar. Leía que en Inglaterra hace poco un hombre tenía se le cayó una calza y le entró un poquito de comida y el hombre le hizo pues para sacarla y la sacó efectivamente lo que le había entrado ahí,
Y a los días ya estaba en el hospital y no sabían por qué. Pues le infectó con lo que sacó la comida, se le infectó y aquí estos nervios se conectan con todo el cuerpo. Una infección a nivel sanguíneo que donde no lo traten, se muere en orden menos de uno. ¿Le debió doler? Yo creo que sí. Pero es mejor eso. Y así mismo es el Evangelio, nos dice, está mal, le va a doler tal vez, pero sabe que es mejor que me duela, pero ir para el cielo. Amén. El arrepentimiento, entonces, es la cura. Y el arrepentimiento viene, y entonces cuando nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo viene y nos limpia de todo pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Es confesar lo que hicimos. La Biblia dice en el Salmo 51:2, cuando David estaba confesando su pecado: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado o el verdadero arrepentimiento demanda que uno acepte la responsabilidad de lo que hizo, que lo confiese, que le diga al Señor: Dios, yo pequé. Eso no es: Dios, yo cogí lo que no era mío. No, yo robé. Eso requiere la confesión verdadera, que uno le diga a Dios lo que uno hizo con pelos y señales. Dice, luego Dios no lo sabe si Dios lo sabe todo. Pero yo siempre he pensado eso. ¿Por qué cuando uno comete la falta, cierto? No le importó que Dios estaba presente, pero para confesarlo quiere sacar las cosas más suaves, ¿no? Entonces, lo primero que requiere la confesión es que yo le diga al Señor lo que hice, como lo hice. Señor, eso fue un robo. Señor, te pido perdón porque mentí. Te pido, Señor, porque viví en fornicación o porque estuve en adulterio. Te pido, Señor, así como le hizo la falta, así tiene que ser confesada. Eso es confesión. Después de uno confesar, tiene que aceptar la responsabilidad. Ya vamos aislando, ¿no? Llegamos de qué es el pecado, cuál es la consecuencia, ahora cómo quitarlo. Ahora, dice la Biblia en el Salmo 51:4: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. El Señor está diciendo acá, en su palabra nos recuerda, y David está diciendo: Señor, yo lo que hice, acepto lo que hice, mi responsabilidad, yo lo hice, ¿sí? Sin echarle la culpa a otro. Porque suele suceder que cuando una persona está, dice: sí, yo lo veo, hasta ahí va bien. Pero dice: es que yo lo veo porque tenía hambre, o yo lo veo porque alguien me robó a mí. Entonces, ¿qué está diciendo esa persona? Ah, no, yo no soy responsable, ¿cierto? Yo no soy responsable. La persona que engaña al cónyuge y le dice: ah, no, pero es porque es que tú, o sea, ya le está echando la culpa al otro, no está aceptando la responsabilidad. Cuando yo fallo, yo tengo que decir: Señor, sí, yo fallé, yo, sin echarle la culpa a nadie, y acepto mi responsabilidad. David dijo: yo acepto mi responsabilidad. Más adelante va a decir: el pecado me consiguió mi madre, en ese salmo. O sea que David reconocía su naturaleza pecaminosa, pero no se atrevió a echarle la culpa a su mamá, porque su mamita, quién sabe si para esa época existiera, su mamita no tenía nada que ver con lo que él hizo. ¿Sí es claro? Yo conozco personas que en medio de situaciones tan tremendas, personas que han salido, por ejemplo, de una situación en donde nacieron de pronto, donde de pronto su mamá estaba en la prostitución, donde su papá de pronto era un delincuente y un drogadicto, y hay personas que en medio de esa situación han salido adelante en la vida. Entonces, lo que yo conozco, ¿cierto? Todos conocemos casos así. Hay personas que lo tienen absolutamente todo para estar bien y se han tirado la vida. También conozco personajes. O sea, es una decisión. Yo no le puedo echar la culpa a nadie de lo que yo hice. Yo no puedo justificar mi pecado. Yo tengo que aceptar mi responsabilidad. ¿Es claro? O sea, si me quiero arrepentir de verdad, yo tengo que decir: yo fui yo. Que fue mi esposa, que mi hijo, que mi jefe, que la sociedad, que el presidente, que la situación del país. No. Nada justifica el pecado. Yo tengo que aceptar mi responsabilidad. ¿Es claro?
Venimos porque la noticia es que la gente tiene que arrepentirse. ¿De qué? Del pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Ya lo vimos. Y ahora estamos viendo cómo arrepentirse. Ahora, no solo es aceptar la responsabilidad. Ojo acá, muchos aceptan la responsabilidad. Muchos llegan y dicen, sí, yo pequé, yo fui, pero le falta hacer algo. Y es un paso clave. Y es disponerse a cambiar. ¿Disponerse qué? A cambiar. De hecho, la palabra arrepentimiento significa un giro de lo que yo estaba haciendo. Por eso en Efesios encontramos que dice lo siguiente el apóstol Pablo. Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, dice la palabra del Señor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la palabra buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. A los oyentes. Mis queridos hermanos, cuando tú fallas, después de haber aceptado la responsabilidad, lo siguiente que tienes que hacer es disponerte a cambiar. Y disponerte a cambiar, mis queridos hermanos, es si es necesario dejar una amistad, dejarla. Porque si yo sé que con esa amistad estoy haciendo algo propio, ¿qué hago yo a expensas de volver a caer? ¿Es claro? Les he dicho muchas veces, mire, si ustedes fallaron por las redes o algo así, mire, cambien ese celular. Quédense sin Face, quédense sin WhatsApp. Mire, el mundo antes giraba y no había eso. Pero hay gente, ¿cómo me va a quedar sin mis contactos? Pues si dentro de esos contactos está lo que te hace caer, ¿qué tienes que hacer? Botas, son 5,000 pesos que valen sin carga. 5,000 pesos te están apartando de tu felicidad, de tu bienestar para con Dios y tal vez con los que tienes al lado. Pero hay gente que llega pero no se quiere apartar, entonces sigue frecuentando el mismo lugar donde toman trago, si es problema de licor. Entonces él dice, sí Señor, confieso que me he emborrachado. Está ahí bien. Pero sigue yendo a la misma taberna, sigue yendo a la misma tienda donde le venden el licor, sigue haciendo las mismas cosas, ¿cierto? Que lo van a incitar. No, Señor, perdóname, dice algo otro o algo otra, porque no, está las ojos, la fornicación, la pornografía. Pero le siguen dando clic a las mismas páginas que los vuelven a introducir ahí. ¿Para qué? No está haciendo nada. Está dándole motivos a su carne para volver a caer. Entonces, cuando alguien se arrepiente de verdad, tiene que hacer esto. Iba para allá, para el otro lado, directamente para el otro lado. Entonces, sí, Señor, sí, ya no vuelvo a estar en esta relación. Sí, Señor, esto me hace daño. Yo sé que estoy en pecado, me hace daño. Una relación que es bien mal sana. Y entonces la persona dice, sí, Señor, perdóname, yo cometí. Y después, yo como el que lo llamo. Mire, publicó una foto. Mire, cómo se ve bien y sin mí. Y comienza a darle oportunidad a su carne para volver. Y un día dice, nunca más, nunca jamás, este es un acto en la vida, nunca. Pero como no se arrepintieron, no hicieron ese cambio total, la primera llamada. Oye, ¿cómo estás? Y vuelven a caer. Y así en toda la vida. Es así, hermano. Perdónenme que les diga, no quiero ser tan, pero es así. El pecado es así. Para arrepentirse uno de verdad, ¿qué tiene que hacer? Abandonar lo que está haciendo. Abandonar. Abandona las redes si te toca. Abandona una amistad falsa. Abandona aquello que te hace volver atrás. Pablo, el apóstol, lo dijo, el que robaba, ¿qué dice? No, el que robaba sigue ahí sin hacer nada
y póngase ahí y mirar a ver a quién se le cae un billetico. No, dice que robaba qué, no robe más. El que mentía qué, pues no mienta más. En otras palabras, aléjese del pecado. Aléjese. Aléjese. Ay, es que esa persona es tan linda. Oh. Ay, miren los ojitos que hace, miren. Oh, y comienzan a saborear Egipto y vuelven a Egipto. Entonces, venimos trabajando y quiero desglosar la idea de esta manera. El apóstol Pablo le dice, tengo un mensaje, no que nos predicará de más cosas, sino dice, este mensaje es súper importante. Lo primero que se arrepienta, ¿de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Es ser desobediente ¿a qué? A la ley de Dios, ¿cierto? Entonces ya vimos que la consecuencia de ese pecado es ¿qué? El infierno. Y en esta vida, pues estar separado de Dios, ¿listo? Muerte espiritual. Ahora también vemos que para podernos arrepentir tenemos que confesar lo que hicimos, tenemos que aceptar la responsabilidad, tenemos que apartarnos de lo que nos está haciendo daño. Obviamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Sigamos. Aparte de aceptar la responsabilidad, cuando ya has hecho eso, entonces tú comienzas a ver que Dios va a comenzar a obrar. Y tú vas a comenzar a ver cómo Dios va a comenzar a traer tiempos de refrigerio. Y Dios va a restaurar aún lo que esté más roto. Cuando uno se arrepiente, Dios restaura lo más roto. ¿Saben? Yo me acordaba esta semana que cuando llegué a los pies del Señor, lo que yo le traía al Señor y lo que yo le di, pero por cantidades alarmantes, era pecado. Eso es lo que era mi vida de pecado. Tenía un corazón tan roto, y esta semana hablando con una persona que unas amigas de nosotros, ¿cierto? De la iglesia donde nacimos espiritualmente, y estuvieron visitándonos, y nos acordábamos de eso que se echó una memoria. Me acordé que cuando yo llegué a los pies del Señor, le dije, Señor, tengo un corazón tan roto. Y yo escuchaba, no sabía mucho, pero el pastor decía que Dios lo restauraba a uno. Entonces yo dije, pues yo creo. Y le creí. Y yo me tenía que arrepentir, pues me arrepentí. Y ese corazón roto lo sanó Dios. Lo sanó Dios. Yo digo, si me sanó a mí, que lo único que era cargado de pecado. Yo quiero decirle, dicen tantas cosas tan malas en mi vida, pero malas, antes de conocerse. No fui drogadicto por la mera misericordia del Señor, pero casi alcohólico sí. Lascivioso a más no poder, mentiroso total. Pero Dios de esa vida me rescató, porque alguien me dijo la buena noticia que me tenía que arrepentir. Y le puedo decir, no fui yo. Lo único que hice fue arrepentirme, el resto lo ha hecho Él. Amén. Me dio un nuevo corazón, me dio una oportunidad de vida, me dio una esposa preciosa, me dio una familia, me restauró, porque Dios es maravilloso. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la primera parte de la noticia es el arrepentimiento de los pecados. La segunda parte de la noticia, ¿qué necesita escuchar a las personas? Necesitan depositar su fe en Cristo. ¿Su fe en quién? En Jesucristo. Miren lo que dice la palabra en Hechos 20:21. Este es el único versículo que estamos hablando hoy. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe de la que está hablando no solamente es creer que Dios, ¿cierto?, es parte de la Santísima Trinidad, el Señor Jesucristo. Muchas personas dicen creer en Jesús. Pero necesitamos, mis queridos hermanos, depositar una confianza de tal manera que podamos creer que Dios, que Jesús murió y resucitó al tercer día. Esa es la fe que nos está pidiendo. Fe del hecho de que Cristo murió en una cruz, pero que resucitó cuando tenemos que creer. Romanos 18 dice, las Escrituras también dicen, el mensaje de Dios, hoy estamos hablando del mensaje, ¿verdad? El mensaje de Dios está muy cerca de ti, está tan cerca como lo está
tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees con todo el corazón que Dios lo levantó. ¿De dónde? De la muerte, mis queridos hermanos. Necesitamos creer que Jesús murió y resucitó. ¿Quién lo cree? Pero eso no es solamente eso. Muchos dicen que creen en eso. Y ahorita ya se están preparando para Semana Santa para comer pescado y para decir en una vez al año, ¿cierto? Que Jesús murió y resucitó. Pero no pasan de ahí. El que tiene fe, ¿qué dice ahí? El que tiene fe, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Hablen duro para que lo escuchen en el internet. 1, 2, 3, el que tiene fe, obedece. Es que de pronto no ven. Hermanos que nos ven por allá en China, el que tiene fe, obedece. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Obedecer significa someterse al señorío de Cristo. Cuando hablamos de someterme al señorío significa obedecer, pero nadie obedece lo que no conoce, ¿cierto? La obediencia no se puede dar sin conocimiento. Yo no puedo conocer algo que no conozco, no lo puedo obedecer a plenitud. Por eso yo necesito de la palabra de Dios. Y cuando tengo la palabra de Dios van a suceder dos cosas: que voy a saber cuáles son los mandatos que Dios quiere que yo obedezca, y también que mi fe va a crecer, porque aquí está diciendo Pablo que tengan fe en Jesús, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ves? Así que necesitamos creer que Jesús murió y que resucitó, que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, y es lo que nosotros llamamos en teología la fe salvadora. La fe salvadora es la fe que deposito para ser salvo. ¿Es claro? La fe salvadora. Así que en ese orden de ideas, si yo deposito mi fe, también debo creer que Dios es todopoderoso y que va a obrar a mi favor. ¿Quién lo cree? Amén. Mire lo que dice la palabra en Hebreos. Ahora, después de creer en Cristo, es necesario creerle a Cristo. ¿Creerle a quién? Ya, ¿cómo así pasa? Si yo ya creo que Jesús murió y resucitó, ahora tengo que creerle a sus promesas. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Tan bonito. Dios premia a los que le buscamos. Yo creo que Dios sigue teniendo poder. Amén. Eso es fe. Yo creo que murió y resucitó, pero yo creo que es relevante para mi vida y que Él tiene el poder para sacarme de la situación aún más extrema. ¿Quién lo cree? Amén. Dios lo hace. Es más, de una enfermedad, si Dios quiere, nos puede sanar. Así, ¿sí o no? Si no quiere, no nos sana. Y tal vez nuestro cuerpo se deteriore y vamos a morir. Pero si tenemos a Cristo, ¿para dónde nos vamos? Para el cielo. O sea, por uno o por el otro, ganamos. Amén. O sea, con Cristo siempre ganamos. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que era necesario, y era su mensaje, no porque fuera, que no tuviera más mensajes. Él habló sobre la familia, él habló sobre el dinero, él habló sobre la mayordomía, él habló sobre la guerra espiritual, él habló sobre cómo establecer la iglesia, cómo plantarla, sobre los diáconos, él habló sobre absolutamente muchos temas. Pero cuando llega a Hechos, está diciéndole aquí, en el momento en que ella sabe que dentro de poco lo van a coger, va a tener que partir, y él dice: tengo un mensaje que no se les olvide. Yo les he dicho que se arrepientan y que tengan fe en Cristo. ¿Amén? Ahora tú me dices: ¿qué le voy a decir a mis amigos? ¿Qué le voy a decir a mis conocidos? Pues que se arrepientan y tengan fe en Jesús. Y si le dicen: ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, ya les he explicado. Si alguien dice: yo necesito que me dé esto para yo tener bases y seguir estudiando, pues lo puedes ver en el Facebook, me lo pides, te lo doy impreso, como tú lo quieras, para que tú puedas ser ese canal de bendición para otros. ¿Qué necesitan escuchar los demás? Que tienen que arrepentirse y tener que fe. ¿En quién? Ahora, si tú te arrepientes y tienes fe, mucho mejor. Porque no vaya a ser que tú le digas a otros y tú dices: uy, no, pero arrepiéntase, y por dentro por ahí con un guardado. Arrepiéntase del pecado,
y por dentro guardando algún manto babilónico por ahí, que tú mismo ya te hayas arrepentido. Y acuérdate que el verdadero arrepentimiento significa confesar, declararnos culpables, aceptar, significa también apartarnos de lo que nos está haciendo daño. ¿Qué te está haciendo daño? Apártate de una. ¿Para qué seguirte atormentando ante Dios? Ponte de pie. Yo te invito hoy a que te vuelvas un voceador de las buenas noticias, es decir, del Evangelio. Yo te invito hoy a que tú le digas a los demás que tienen que arrepentirse, que tienen que tener fe en eso. ¿Cuál es la noticia? Diga que tienen que arrepentirse y que tienen que tener fe. ¿Qué le vamos a decir al pastor? Usted me manda a decirle a los demás las buenas noticias. ¿Qué tengo que decirles? Pues dígales que tienen que arrepentirse y tener fe en eso. Que si se arrepienten vendrán tiempos de refrigerio. Mis hermanos, delante de ustedes tienen al hombre tal vez más pecador que haya existido en Colombia y en la faz del mundo, digo yo. Pero Dios me perdonó y Dios me restauró y Dios me dio una nueva vida maravillosa y yo le estoy agradecido a Él. Así que si lo hizo conmigo, tú, ¿cómo no lo puedes hacer contigo? ¿O no lo puedes hacer con ese familiar o con ese amigo? Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con todo el que se arrepiente. Y deposita tu fe en Cristo y dile a los demás: Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Amén. Cierra tus ojos.